Qué alegría, hermanos, es para un servidor y mi hija que estamos aquí con ustedes después de un tiempo considerable que no habíamos estado aquí, hermanos. Hemos estado viniendo y hemos estado allá en las congregaciones, hermanos, de la Ferrocarrilera, de la Alianza y allá en Malvinas. Pero hoy, gracias a Dios, que Dios nos dio la oportunidad para estar aquí con ustedes. Dios les bendiga, gracias por sus oraciones que han estado haciendo a favor de un servidor. Les pido que sigan orando, hermanos. Necesito mucho de sus oraciones. Hay una petición especial, hermanos, que quiero pedirles. Hay varios estudios que estoy dando allá en Houston y según me dijo la señora Ana Padilla, que es con la que terminé el plan de salvación, se va a bautizar ahora que yo regrese para Houston. Y es una buena noticia, hermanos, y pues que Dios prospere los estudios que se han dado y los que se darán, hermanos, mientras estoy en aquel lugar. Voy a estar aquí, hermanos, cada mes. En algunas ocasiones estaré con ustedes, pero mi enfoque ahorita, hermanos, es con las congregaciones pequeñas que, hermanos, estamos batallando, hermanos, allí con estas obras que recién empezaron. Así es de que oren mucho, hermanos, para que Dios me ayude, me dé fuerzas, me dé salud para poder hacer, hermanos, lo que tengo planeado, hermanos. Los papeles con migración, ya el primer paso está dado. Ahora falta el segundo, que es arreglar, hermanos, la ciudadanía. Y ya llegando voy a comenzar a mover estos papeles, hermanos. Pero mientras esto se llega, yo voy a estar viajando cada mes para acá, si Dios me lo permite. Vamos, hermanos, a ver allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y esto nos dará la idea de lo que vamos a estar platicando en esta hora. Primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 13, y vamos a leer del 1 en adelante. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar a Dios. Necesito mucho la ayuda de Dios. Hermano Conrado, haga oración por mí y por ustedes. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Eterno, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, poder adorar tu nombre en esta hora, en este momento que vamos a escudriñar tu palabra. Te pedimos mucho que cuides y ayudes a nuestro hermano Pío, que le ayudes a recordar lo que él ha preparado para enseñarnos de tu palabra. Sabemos, Padre, que él es un instrumento en tus manos, es un instrumento solamente que él transmite, Padre, tu palabra que nos ha sido dejada para guiar nuestras vidas. Ayúdale a él, también a nosotros, para que estemos atentos, concentrados en lo que vamos a escuchar, que, Padre, podamos recibir tu palabra, Padre, en nuestros corazones como una buena tierra donde la semilla se siembra y pueda producir el fruto que tú quieres que sea agradable a tus ojos. Ayúdanos a todos, quédate con nosotros en este momento, pues te rogamos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
Bien, hermanos, en la lectura que acabamos de hacer, el apóstol Pablo nos habla aquí, hermanos, de lo que estaba pasando allí con los hermanos en la iglesia de Corinto. Está hablando, hermanos, aquí las bellezas del amor, la superioridad del amor. Los hermanos en Corinto le daban más énfasis, más importancia a los dones sobrenaturales y se habían olvidado del amor. Y ustedes oyeron lo que Pablo escribió. Les dice al final, el amor nunca deja de ser. Claro, el amor es en esta vida y después de esta vida. Allá en el cielo el amor va a continuar. Entonces ellos habían dejado lo más importante. Y en esta hora, hermanos, yo quiero hablar un poquito acerca del amor. En el Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 8, nos habla de un militar que estaba al servicio del Imperio Romano. Y en lo que nos dice acerca de este hombre, ahí hay grandes lecciones para usted y para mí. Y precisamente el primer punto es en cuanto al amor. Fíjense lo que dice. Dice ahí del verso 8:5 en adelante, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Bueno, ahí tienen ustedes, hermanos, lo que dice este hombre y lo que el Señor le está diciendo. Hermanos, aquí encontramos, hermanos, en primer lugar, el amor grande hacia el prójimo de parte de este hombre. Hermanos, este hombre está preocupado por su criado. Él seguramente había oído hablar, hermanos, del poder grande del Señor Jesús. Incluso ahí, hermanos, acababa de dar sanidad a un leproso antes de llegar allí con el centurión. Y seguramente la fama del Señor se había extendido, que Él sanaba a los sordos, ciegos, hermanos, a los mudos, incluso a los muertos, los volvía a la vida. Para Él no había nada imposible, porque dice la Escritura: para Dios no hay nada imposible. Cuando este hombre supo eso, hermanos, viene, hermanos, ante el Señor y le ruega por su criado. Él tiene una confianza grande y lo hace notar más adelante. Tiene una confianza grande en el Señor. Él viene y ruega por su siervo que está paralítico y atormentado gravemente. Y esto muestra, hermanos, la nobleza de este hombre y el amor por el prójimo. Note usted, hermano, note usted, amigo, que él no está pidiendo, no está rogando por alguien de su familia, no está pidiendo por él, no está pidiendo por algún familiar cercano, está pidiendo por su trabajador. Dios bendiga a todos los patrones que valoran el trabajo de aquellos que les sirven. Cuando yo trabajaba, hermanos, allá en la colonia del Valle, me tocó ver con tristeza la frialdad con que tratan al trabajador. Ahora, yo no voy a decir que todos los patrones son así.
Pero me tocó ver un buen número de personas que eran fríos, indiferentes, algunos hasta crueles con sus trabajadores. Pero este hombre no es así. Este hombre reconoce el servicio que le da su trabajador y se preocupa por él. Yo no dudo que, hermanos, él haya tratado de lograr la sanidad por medio de los doctores de aquella época, porque era un hombre que tenía solvencia económica, pero nadie le había ayudado. Y ahora, hermanos, él viene ante el Señor y le ruega, hermanos, por su criado. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, hermanos, la relación de patrón y trabajador, generalmente vemos, hermanos, aquí que el patrón se ocupa de pagarle su sueldo al trabajador y se preocupa porque le haga el trabajo por el cual le está pagando. Pero hasta ahí para, hermanos. La relación no va más allá. Pero, hermanos, aquí hay una relación de amor, hermanos, hacia el prójimo. Hermanos, allá en el libro de Levítico, hermanos, encontramos nosotros el mandamiento desde aquella época, hermanos, allá en el capítulo 19, verso 17 y verso 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, hermanos, y el contexto está hablando, hermanos, del cuidado que deberían de tener del prójimo. El cuidado iba hasta el extremo de que, hermanos, cuando levantaran las cosechas, hermanos, no levantaran hasta el último grano, sino que deberían dejar ahí, hermanos, algo para la gente pobre que venía atrás de los segadores. Y si se les llegaba a caer algo, no lo deberían de levantar. Era para los pobres. Dios tenía cuidado, hermanos, de los pobres, y les manda que amen a su prójimo, que lo respeten, que lo consideren. Y les dice: acuérdense que ustedes fueron extranjeros allá en Egipto. Así es de que el amor, especialmente para los extranjeros, debería de ser, hermanos, deberían de tener cuidado, hermanos, y amor para las personas, para su prójimo. Hermanos, en el Evangelio de Juan hay una cita que ustedes y yo conocemos, hermanos. Allí en el capítulo 13, ahora es en el Nuevo Testamento, donde encontramos el mandamiento del Señor, hermanos, en cuanto al amor. Y yo sé que usted sabe esto, yo sé esto, pero, hermanos, es parte del tema. Dice el 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, el amor nos identifica como discípulos del Señor. Y el Señor está diciendo aquí, hermanos, cómo debe de ser ese amor. Dice: como yo os he amado. Así debe de ser nuestro amor hacia el prójimo. Yo no dudo que hay hermanos y hermanas que, hermanos, se destacan por su amor al prójimo. Pero también, hermanos, reconozco que algunos estamos faltos. Algunos no hemos llegado, hermanos, a la meta que el Señor nos está poniendo. Aquí dice el Señor, hermanos, que debemos de amar como Él amaba. Y si vamos a ver la vida del Señor Jesús, desde que Él comienza su ministerio, hermanos, y por qué no irnos hasta el tiempo en cuando Él nace, hermanos, ya Él está aquí demostrando el amor tan grande, incluso desde que Él dejó el cielo y vino a la tierra. Entonces, hermanos, Él nos manda que amemos. Desgraciadamente, a veces algunos determinamos cuándo amar,
y cómo amar. Y eso no es lo que el Señor manda. Eso no es lo que el Señor espera. Fíjense allí en el Evangelio de Mateo, hermanos, lo que el Señor ha dejado para usted y para mí, y esto va más allá de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Capítulo 5, del verso 38 en adelante, dice el Señor: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Esto era lo que marcaba la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto se le dijo, hermanos, a las gentes del tiempo en que el Señor andaba haciendo su ministerio. Era un tiempo, hermanos, difícil para el pueblo de Israel, porque estaba siendo esclavizado por el imperio romano. Y si ustedes han observado cómo el apóstol Pedro nunca dejó la espada, y deberíamos de preguntarnos por qué nunca dejó la espada, porque ellos estaban, hermanos, esperando al descendiente de David. Ellos pensaban en las grandes batallas y las victorias militares que David se había adjudicado. Y ahora que venía el descendiente de David, hermanos, ellos tenían la esperanza de liberarse del yugo romano. ¿Cómo les hizo, hermanos? ¿Qué efecto les causó estas palabras que el Señor les dice que amen a sus enemigos? Ellos no estaban preparados para eso. Ellos querían matarlos. Pero el Señor les dice, ámenlos. Y no está mal el Señor. El Señor está en lo correcto. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos manda a nosotros, hermanos, que debemos de amar a nuestros enemigos. Y esa es la meta que debemos alcanzar usted y yo. Y honestamente, hermanos, muchos batallamos para amarnos, incluso entre nosotros mismos. Y esto es vergonzoso. Esto es algo que no debería de ser, pero hermanos, sucede porque estamos en un cuerpo humano con la tendencia de hacer lo malo. Pero debemos de entender y debemos de luchar, hermanos, que la voluntad del Señor es que entre nosotros reine el amor. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor ha mandado, y eso es lo que el Señor nos muestra. Fíjese, cuando Él está diciendo esto, fíjese cómo ahora, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, Él está mostrando, hermanos, lo que Él mandó allá en Mateo 5. Fíjese aquí en el capítulo 23 de Lucas. En el verso 34, cuando el Señor está allí, hermanos, puesto en aquella cruz, en medio de aquellos 2 ladrones, y hermanos, está aquí el Señor implorando por aquellos que lo habían abofeteado, por aquellos que lo habían escupido, por aquellos que lo habían azotado, por aquellos que le estaban quitando la vida, es decir, por sus enemigos. 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor mandó en su ministerio amar a los enemigos. Estoy preparando un tema, hermanos, de cuando el Señor es invitado
a la casa de Simón. Y cuando vemos el contexto que está ahí, hermanos, yo me pregunto por qué el Señor fue a la casa de Simón, el fariseo. Si hermanos, yo estoy viendo en la escritura que los fariseos, hermanos, en su mayoría estaban procurando el mal contra el Señor. Entonces, hermanos, Él lo invita, el Señor sabe, hermanos, sabe lo que está pasando y sabe lo que es en el corazón de estas personas, y Él, como quiera, va. Y claro, cuando va, ahí se deja ver, hermanos, el desprecio y la grosería de estos hombres en contra del Señor. Pero la respuesta que encuentro es que el amor del Señor era tan grande. Él los amaba también a ellos. Y por eso fue el Señor allí. Él sabía, sí, porque Él todo lo sabe. Pero Él los amaba. Él es como un padre, que el padre tiene la desdicha, la desgracia de tener un hijo con actitud negativa, pues no deja de amarlo. Es su hijo, lo ama. No va a confiarle, hermanos, como le confía al hijo de buena conducta, y allí se va a meter en problemas, porque allí va a empezar el chantaje, va a decir, a él sí lo quiere y a mí no me quieres. No, a los dos los quiere, nada más que en uno confía y en el otro no. Entonces, así es Dios, así es el Señor Jesucristo. Él va a la casa de Simón porque Él lo ama también a él y a todos los que estaban allí, aunque lo vivían despreciando. Miren lo que dice ahí en el, hermanos, antes de llegar a esa parte de la invitación de Simón, hermanos, uno de los fariseos dijo que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Algo que no tenía sentido, pero en su afán de hablar en contra del Señor, ellos estaban en contra, hermanos. Desde que el Señor comenzó a señalarlos, a decirles hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Bueno, esto era, hermanos, por su comportamiento que ellos tenían. Y ellos habían decidido darle muerte. Solamente que el Señor tenía una fecha para morir y un lugar donde morir y una causa por la cual morir. Y mientras eso no se diera, nadie podía tocarlo. Si querían, hermanos. Intentaron matarlo, pero se quedaron con las ganas. Porque el Señor Jesús, aparte de ser hombre, era Dios. Y Él podía dejar el cuerpo físico a voluntad y tomarlo a la hora que quisiera. Y por eso no le pudieron quitar la vida. Pero cuando ya se llegó el tiempo, hermanos, en que Él debería de enfrentar el sacrificio, y esto es una muestra grande de amor para usted y para mí, para todo el mundo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el verso 51, que cuando se llegó el momento, Él, hermanos, enfiló rumbo a Jerusalén. Y en el Evangelio de Mateo, está describiendo el Señor de tiempo en tiempo lo que le van a hacer y lo explica detalladamente. Pero, hermanos, no deja de avanzar hacia Jerusalén. Y dice el Evangelio de Lucas, hermanos, que cuando el Señor tuvo a la vista la ciudad de Jerusalén, Él rompió en llanto amargo. ¿Y por qué? ¿Por qué era ese llanto? Hermanos, por el grande amor que les tenía a los habitantes de Jerusalén. Y venía a su mente, hermanos, cómo lo habían tratado, cómo Él había escapado varias veces que le querían dar muerte, y ahora iba, hermanos, hacia ese lugar, y Él sabía lo que le iban a hacer, porque yo lo había mencionado, y ya estaba escrito. Y lloraban, porque Él había venido para salvarlos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 21, Él vino para salvar al mundo. Y dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto refleja el amor grande del Señor. Y luego, hermanos, el Evangelio de Mateo registra, hermanos, allí el lamento triste del Señor que demuestra su amor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. Ahí tienen ustedes, hermanos, lo que algunas partes, algunos versículos que denotan el amor grande del Señor. Y fíjese, hermanos, a dónde nosotros debemos de llegar, o qué es lo que debemos hacer cuando vemos todo esto, porque el Señor ahora demanda de usted y de mí que amemos. Ella no está aquí físicamente para cuidar de los suyos, pero ahora ese amor que Él demanda de usted y de mí nos va a llevar a preocuparnos por los perdidos, a preocuparnos por nuestros hermanos, y a preocuparnos, hermanos, sobre todo por aquellos de nuestros hermanos que no están aquí. Yo una buena asistencia hoy, gracias a Dios, hermanos. Pero a veces baja tanto la asistencia, hermanos, y hermanos, no nos damos el tiempo para ir a ver qué pasó con nuestro hermano, qué pasó con nuestra hermana. No es labor, hermanos, de un solo hombre. Esa es labor de todos y cada uno de los que hemos salido de las aguas del bautismo. El mandamiento es para usted y es para todos y es para mí, hermanos, pero siempre esto se ha delegado, hermanos, a un grupo muy mínimo, hermanos. Así es de que, hermanos, este es el mandato del Señor. Fíjense, hermanos, lo que encontramos allí en Filipenses capítulo 2, una muestra grande de amor de la iglesia de los filipenses, que, hermanos, no quiero decirles en ninguna manera que ustedes no aman, solamente les quiero decir que debemos de amar más, y usted lo va a ver ahorita porque así lo dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, dice, verso 19, Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Quiero pasar, hermanos, hasta el verso 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fíjese lo que hacían los filipenses. Cuando ellos sabían dónde estaba el amado apóstol Pablo, le mandaban ayuda económica. Y en una de esas ocasiones, pues le tocó a Epafrodito, la iglesia le dice que le lleve esta ofrenda de amor al apóstol, y él, hermanos, él no protesta, él va. Él no está diciendo está muy lejos, está peligroso, no, nada. Él va con mucho gozo, con mucha alegría, con una grande disposición, pero cuando llega allá se enferma, y ahora sí, tristeza por todos lados. ¿Qué pasa con la iglesia de los filipenses que le pidieron a Epafrodito que fuera a esa encomienda? Se sentían culpables. ¿Pero qué pasa con Epafrodito? Él está angustiado porque los hermanos están tristes porque les llegó la noticia que él estaba enfermo. ¿Y cómo estaba Pablo? Pablo estaba triste. Esto es el amor, hermanos, entre unos y otros. Y ese es el amor que debe de haber en la iglesia aquí, hermanos, aquí en San Bernabé. Tienen una trayectoria hermosa, hermanos. Cuando hazlo fuera de aquí, hermanos,
y encuentro a alguien que nos conoce, haga cosas muy bonitas de ustedes. Y hermanos, no quiten el dedo del renglón. Miren lo que dice aquí Filipenses capítulo 1. Y esto es para ustedes, no es solamente para los filipenses. Dice allí 1:8 en adelante, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué les parece? Un hombre que tiene las pruebas de que la iglesia de los filipenses amaba, bueno, aquí les está pidiendo que crezcan más y más en ese amor. Y yo les digo a ustedes, hermanos, crezcamos más y más en el amor hacia nuestro prójimo. Miren, cuando está escribiendo Pablo aquí, le dice a los filipenses que deben de tomar a los demás como superiores a ellos mismos, y esto sería algo maravilloso que practicáramos también nosotros. Mi hermano es superior a mí, sin importar la condición económica ni intelectual. Si es un hermano fiel al Señor, no importa que junte botellas o junte botes o junte lo que sea. Si es un hermano fiel, Él es mejor que yo. Él es superior a mí. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el opuesto es lo que divide a los hijos de Dios. Cuando viene alguien con una prepotencia, con una arrogancia, con aires de grandeza, hermanos, eso no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. Si algún día ven a su servidor con esos aires, no duden en venir a mí. Tengan compasión de mí, tengan misericordia, preocúpense por mi alma, porque hermanos, los vanagloriosos no estarán allá en la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para crecer en amor y para ser humildes. Tengo más que decirles, hermanos, pero ahí lo dejo. Dios les bendiga, que les guarde.